sobre todo en redes sociales, y para tener más que todo la seguridad de tener garantías, valga la redundancia, en seguridad para poder trabajar normalmente. Como sabemos, en algunos países, especialmente algunos periodistas como en Facebook y Twitter que han estado utilizando estas redes sociales, en el caso de México, han sido asesinados por estar revelando información a través de las redes sociales. Así que esto va a ser el próximo jueves. Y hoy tenemos con nosotros la grata compañía de Eduardo Bertoni desde Buenos Aires. Ustedes han recibido un poco la biografía de él. Él es relator o fue relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Actualmente es director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, y fue también en Washington, donde trabajaba en la CIDH, director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal. Obviamente se trata de un académico y de un renombrado abogado argentino que ha estado trabajando en organizaciones de Estados Unidos e interamericanas. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, ex becario del Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia University en Nueva York y del National Endowment for Democracy. Es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría de políticas o en políticas internacionales de la Universidad de George Washington. Con Bertoni nos une una profunda, particularmente desde que él fue relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, donde tuvimos que compartir incluso algunas misiones en conjunto. Estuvo visitándonos en nuestra casa y en nuestras asambleas de la CIP para hablar de un tema que a él le apasiona tanto como a nosotros, que es el tema de la promoción y la defensa de la libertad de prensa. Pero en esta serie de webinars sobre Chapultepec, que como ustedes saben, celebramos los 20 años de que esta declaración haya sido redactada, lo convocamos a él para hablar de un tema bastante, diría, nuevo e interesante y relevante para el trabajo de los medios y de los periodistas, que tiene que ver exclusivamente con el tema de las nuevas tecnologías. Eh, y no quisimos dejar de lado este tema de, por ejemplo, de la difamación, la libertad de expresión en Internet y cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo, la forma en que tenemos que cuidarnos de no cometer delitos a través del periodismo, a través del Internet, y cómo podemos nosotros usar estas herramientas de una forma más eficiente. Pero siempre con eh, la audacia, la sapiencia, la sabiduría de poder usar el Internet de una forma más responsable como periodistas. Y en el caso de la CIP y en el caso de lo que Eduardo hace con su Centro de Estudios en Libertad de Expresión, de promover el tema del acceso a la información y de promover un periodismo responsable. Pero en definitiva, promover libertad de expresión. Así que, sin más, Eduardo, te agradecemos muchísimo que nos estés acompañando de nuevo. Sé que esta no es ni la primera, ni esperamos que sea la última vez. Así que muchísimas gracias, estamos contigo. Al resto de la audiencia le vuelvo a repetir que lo más importante es que tienen un chat, que ahí pueden ir haciendo preguntas. Eduardo va a tener, le hemos pedido que haga una presentación primero formal. Saben, muy encarecidamente le pedimos cualquier, o nos adelantamos a pedirle perdón por cualquier dificultad que podemos tener con la tecnología, que como ustedes saben siempre es un problemita. Pero Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y quedamos contigo. Bueno, buenas tardes para mí, buenos días tal vez para algunos, creo que buenas noches para ninguno, para ninguna de ustedes. Eh, en primer lugar, Ricardo, gracias por tus palabras, por la presentación. Muchísimas gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa por esta invitación, que como dice Ricardo, no es la primera vez que
tengo a bien colaborar con estos trabajos de difusión, de respeto de derechos humanos y derechos fundamentales con la CIP, y tampoco será seguramente la última. Y un homenaje de mi lado a la declaración de Chapultepec, que todavía recuerdo y tengo por allí la foto y no les puedo mostrar ahora, pero sí la tengo colgada a la declaración de Chapultepec aquí en mi oficina cuando la firmé allá hace unos cuantos años. Y bueno, creo que a 20 años de la declaración es bueno recordarla por la importancia que ha tenido en la promoción del respeto a la libertad de prensa en nuestro continente. Como decía Ricardo, en este momento mi trabajo está dedicado más hacia el sector académico y como director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, el CELE, estoy, digamos, dedicado a, como decía Ricardo, la promoción de estos derechos y fundamentalmente en lo que hace a los últimos tiempos a trabajar en cuestiones vinculadas con tecnología y derechos humanos y tecnología y libertad de expresión. La idea entonces es hoy hablar sobre libertad de expresión e Internet, o libertad de expresión en Internet, pero me gustaba hacerles a ustedes la presentación desde un tema concreto, desde un problema concreto que me consultan muchas veces periodistas, dueños de medios, que es el problema de los contenidos que puedan ser considerados difamatorios online. Por eso he titulado de alguna manera Libertad de expresión en Internet y difamación en el ciberespacio. Voy a hacer esta exposición de la mano de la presentación que ustedes estimo están viendo en la pantalla y luego quedamos, como decía Ricardo, abiertos para el debate y la discusión. La idea es que les quiero presentar en esta tarde, para mí, el tema de la mano de 3 preguntas. Las preguntas tienen que ver primero con el qué hay de nuevo, si es que hay algo de nuevo en cuanto a el problema de la difamación cuando el contenido se encuentra en el ciberespacio. La segunda pregunta tiene que ver con un tema que ustedes que ejercen el periodismo pueden haberse encontrado preocupados en algún momento, que tiene que ver con qué pasa cuando un tercero difama o incluye un contenido que pueda ser ilegal en un sitio que ustedes puedan estar manejando, ya sea su blog de noticias. Ricardo tiene un muy buen blog que muchos leemos, por ejemplo. ¿Qué pasa si alguien postea en su blog algún comentario que pueda ser difamatorio? Y la tercera pregunta es el problema de la jurisdicción. Ya los contenidos no se encuentran en un solo lugar, sino los contenidos se encuentran en múltiples lugares y el problema es que las leyes no son todas iguales, con lo cual nos plantea que si vamos a tener un problema por un contenido que alguien lo considera difamatorio, la gran pregunta es ¿dónde es el juicio que me pueden llegar a hacer? ¿Y cómo me voy a defender? En cuanto a la primera pregunta, el qué hay de nuevo, y ahí Bugs Bunny preguntándonos qué hay de nuevo viejo, como lo supimos ver cuando éramos jóvenes, chicos, hace unos años, la pregunta es si el problema de la difamación en línea, de los contenidos difamatorios en línea, nos propone alguna situación diferente a la defensa de la libertad de expresión, tal como lo veníamos haciendo cuando nos defendíamos de juicios de difamación. En ese sentido, una manera de responder a esta pregunta es tener en cuenta que, por ejemplo, en jurisdicciones como la Argentina existen leyes que claramente, y esto es bastante único de Argentina, pero ahora les voy a contar qué está pasando a nivel de Naciones Unidas, existen leyes que explícitamente, y ahí ustedes la podrán ver, dicen que todo lo que tiene que ver con la búsqueda, recepción y acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión y por ende el ejercicio de la libertad de prensa en el mundo offline y en el mundo online es lo mismo. Dicho más claramente, todas las garantías que supimos conseguir y conocimos en el mundo offline para el ejercicio de la libertad de prensa se tienen que aplicar a el mundo online. ¿Cuál es la principal consecuencia de esta idea? Bueno, la principal consecuencia de esta idea es que si nosotros nos anclamos en nuestra región, en lo que prevé el artículo
Interamericana sobre Derechos Humanos, toda la interpretación que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 13, toda la interpretación que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la relatoría, la declaración de principios y, por cierto, declaraciones de organizaciones no gubernamentales como la Declaración de Chapultepec. Quiero decir, todas esas defensas que nosotros tenemos respecto del ejercicio de la libertad de prensa de manera tradicional, a partir de esta idea plasmada en esta ley argentina, que el ejercicio de la libertad de expresión da igual online u offline, deberíamos aplicarlo. Claro, yo he mencionado una ley, que es una ley en la República Argentina. Sin embargo, el año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió, mejor dicho, en el año 2012, emitió una resolución que dice exactamente lo mismo. Los derechos online son protegidos y deben protegerse, y lo dice claramente el Consejo, en especial la libertad de expresión, de la misma manera que supimos proteger los derechos del mundo offline. Repito con esto entonces, todas nuestras defensas respecto del ejercicio de la libertad de prensa, defensas vinculadas a que un contenido ya deja de ser difamatorio si el contenido se refiere a funcionarios públicos, o defensas vinculadas a la carga de la prueba, quién tiene que probar que un contenido contiene información falsa, esto es la doctrina de la real malicia, o alguna de las otras cuestiones que nosotros hemos trabajado y que se ha trabajado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ese plexo normativo, todo ese plexo jurisprudencial se aplicaría también para los contenidos online. Respondiéndole a Bugs Bunny, no hay nada nuevo en esta situación. Cambiando o avanzando un poquito, tiene que ver con que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, les decía entonces, se aplica al mundo online, tanto al mundo offline, y decir que los delitos de difamación criminal no pueden ser procesados cuando la información es de interés público, o que las leyes de desacato son contrarias a la Convención Americana, que no puede haber previa censura. Es decir, toda esa jurisprudencia tendremos que aplicarla. Les decía recién que, pasando a la segunda pregunta, que ahí sí empiezan algunas discusiones que en la aplicación de distribución, difusión o creación de contenidos que luego se distribuyen y difunden por internet empieza a cambiar un poco el panorama. Surge la pregunta sobre qué pasa cuando un tercero, que no soy yo, el creador del sitio, el creador del contenido, perdón, genera un contenido que en realidad alguien pueda sí considerarlo difamatorio. La gran pregunta es, ¿soy yo responsable? ¿Soy yo responsable por un contenido falso incluido en mi blog? ¿O soy yo responsable por reproducir un contenido que otro ha generado y que yo decido reproducirlo en mi blog sin hacer ningún cambio y ningún agregado? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en la era de Internet cuando hablamos de difamación y ciberespacio. Es una pregunta que desde un punto de vista más técnico la podemos considerar como la responsabilidad de los intermediarios. El que hostea información, el que tiene un blog, de alguna manera está haciendo la función de intermediario. Por supuesto que los intermediarios no son solamente los que hostean información, también son los que proveen acceso, los que proveen tránsito de la información, los que proveen alojamiento, lo que estaba hablando de hosting, y los que proveen contenidos. Estos son los que hablamos técnicamente como intermediarios de Internet, y la gran pregunta tiene que ver si los intermediarios son responsables por los contenidos que no crean. Un ejemplo de intermediarios, por supuesto, están los buscadores, Google, los hosteadores de información, Dropbox, los proveedores de acceso a Internet, en Argentina Cablevisión, dependen de donde ustedes estén, dirán quiénes son los proveedores de acceso, pero la pregunta sigue siendo la misma. Si ellos no crean contenido, pero son canales de difusión de esos contenidos, ¿son responsables? Bueno, esto no es, digamos, la pregunta no tiene que ver con una pregunta hipotética, una pregunta que no ocurre. Hay casos reales, por ejemplo, en Argentina, y Argentina es la jurisdicción donde más problemas hay sobre esto.
en donde hay personajes públicos, Diego Maradona es uno de ellos, una jueza es otro, María Servini de Cubría, una jueza federal, y innumerable cantidad de lo que llamamos celebrities, modelos, que han iniciado juicios contra intermediarios, contra Google, contra Yahoo, diciendo que una vez que solicitan información sobre sus nombres son derivados a sitios, por ejemplo, en el caso de las modelos, sitios pornográficos, obscenos y demás. Este tema a ustedes no les debe ser ajeno porque hace tan solo 2 semanas el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dio una sentencia, yo creo muy desafortunada, podemos conversarlo después, en el que obliga de alguna manera a Google a impedir la búsqueda de información cuando el particular lo solicita. El problema de esa sentencia, y una postilla ahí, es que le deja librado a la decisión de Google para que pueda borrar un contenido cuando el supuesto damnificado lo pide, y Google analizará si la información es inadecuada, inapropiada o innecesaria. Esto en general lo veíamos a través de decisiones de los jueces que tomaban en cuenta si el contenido difamatorio tenía que ver con un contenido que realmente podía ser considerado difamatorio. Pero volviendo al punto de la responsabilidad de los intermediarios, en cuanto a responsabilidad de intermediarios, y piensen ustedes en sus sitios de hosteo de información, por ejemplo, de alojamiento de información si es que tienen un blog, o sitios similares, vamos en criterios que hacen a la responsabilidad desde un punto de vista jurídico, desde 2 extremos. El extremo de la inmunidad absoluta, esto es, ustedes nunca son responsables por contenidos que no crearon. Este es el modelo que se sigue en los Estados Unidos para contenidos que puedan ser calificados como ilegítimos, el difamatorio podría ser uno de ellos, en tanto y en cuanto no sean contenidos que infrinjan leyes de propiedad intelectual. Para estos casos se aplica otro criterio de responsabilidad. El criterio más terrible que nos pueden aplicar, y algunos jueces piensan en este sentido, es el criterio de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa el criterio de responsabilidad objetiva? Significa que por más que ustedes no hayan generado nada para crear ese contenido que es a la postre considerado ilegal, ustedes han generado una herramienta que en derecho se llama una herramienta riesgosa para la sociedad, esto es, Internet es una cosa riesgosa y por lo tanto se responden por los daños y perjuicios que surjan a partir del provisionamiento de una cosa riesgosa. El ejemplo cotidiano que doy en mis clases para los estudiantes y que ustedes lo entenderán rápidamente es el ejemplo del automóvil. El automóvil en nuestra sociedad es aceptado, pero es aceptado como una cosa riesgosa. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que si ustedes son propietarios de un automóvil pero se lo prestan a un amigo y ese amigo genera un daño, ustedes también van a ser responsables por no solo quien manejaba, sino ustedes también responsables por los daños y perjuicios. Este es el criterio de responsabilidad objetiva, este es el criterio que algunos jueces proponen y es el más restrictivo, el que más puede lesionar el ejercicio de la libertad de prensa y del ejercicio del acceso a la información. Como un campo intermedio está lo que llamamos la responsabilidad subjetiva, a veces emparentado con la responsabilidad o la inmunidad condicionada, y tiene que ver la inmunidad condicionada básicamente con la idea que una vez que ustedes son notificados de la existencia de un sitio, de un contenido que puede ser ilegal y no hacen nada, a partir de ese momento se genera la responsabilidad. Esto es un poco lo que se ha generado en el Tribunal Superior de Europa. El problema es quién notifica que ese contenido es ilegal. Si dejamos que el que notifica que el honor o la reputación se encuentra dañada es el propio particular, es la propia persona que así lo siente, estamos abriendo el campo para que políticos corruptos, funcionarios corruptos, pedófilos, personajes que intervienen en el crimen organizado, directamente digan que hay una información que les daña su reputación y soliciten que esa información sea dada de baja. Esto es un problema, este es el problema que se está generando en Europa y en realidad esto puede corregirse a partir de lo que se llaman los sistemas de notificación y bajada de contenido, pero la notificación debería ser una notificación judicial.
La cuestión entonces es que existen distintos temas en América Latina que todavía no hemos tratado. El de la responsabilidad de intermediarios es uno de esos problemas. Es conveniente repensar los cuestionamientos o los problemas de la responsabilidad de intermediarios. No es tan aceptable pensarlo en clave de normas antiguas o normas que no fueron pensadas para Internet. Y creo que en los próximos años vamos a tener algún desarrollo. Ya hay algunos países que están empezando a hablar de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet y de intermediarios, y esto va a ser algo que nos va a tener de la OEA, de la Unión Africana o de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. En el año 2011 emitieron una declaración conjunta en donde queda muy claro que los intermediarios que no intervienen en la creación de contenido de ninguna manera pueden ser considerados responsables por esos contenidos en los cuales ellos no han intervenido. Esta declaración fue firmada, entre otros, por la actual relatora de libertad de expresión, Catalina Botero, muchos de ustedes la conocerán, y por el relator de Naciones Unidas, Frank LaRue. Ambos relatores están terminando sus mandatos. Esperemos que las organizaciones que los tengan que elegir a los nuevos representantes sean, digamos, elijan personas idóneas como los han sido tanto Frank como Catalina. Por supuesto que más allá de esta idea de generar una solución normativa, es decir, los intermediarios no son responsables o sí son responsables porque una ley lo diga, uno podría pensar en una solución para los casos de difamación tecnológica. Esto sería una suerte de derecho de respuesta inmediato y online que sería, digamos, mucho más fácil de implementar que los problemas que nos genera el derecho de réplica, el derecho de respuesta en los medios tradicionales. Ustedes saben, muchos hemos encontrado con preocupación cuando en algunas jurisdicciones se intenta implementar el derecho a réplica porque puede generar y puede ser una limitación a la libertad de prensa. Hay jurisdicciones, en el caso de Estados Unidos, el caso más célebre es Miami versus Tornillo, que ha dicho que el derecho a réplica directamente afrenta la libertad de expresión. Pero el problema que tenemos es que el derecho de réplica es un derecho humano reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y hay que buscarle la manera de implementar. Pues bien, hoy la tecnología nos podría estar permitiendo una solución, lo que he llamado una solución tecnológica, es decir, una vez advertido un contenido que, por ejemplo, en lo particular yo siento que me difama, en lugar de solicitar la baja de ese contenido, la propuesta sería que la tecnología me ayude a generar más información, no menos información, que se permita que cuando se indexe ese contenido, esto es, cuando alguien busque por mi nombre y arribe a ese contenido que yo considero que es difamatorio, el propio buscador indexe también mi respuesta a ese contenido. Con lo cual estaremos dando a la sociedad las dos campanas, la respuesta y la razón y la causa que generó esa respuesta, y dejar a la ciudadanía, a las personas que decidan lo que quieren creer o no creer. Esto es tan solo una propuesta, pero básicamente la idea es traer a la tecnología para que nos ayude a solucionar un problema que puede ser un problema de afectación del derecho al honor y a la reputación, pero que también, si se resuelve mal, afecta el acceso a la información y la libertad de expresión. El otro tema vinculado con los sitios que ustedes pueden estar con los que ustedes pueden estar trabajando es cuando estos sitios abren la posibilidad de hacer comentarios a las notas que ustedes están publicando, y esto ocurre casi todos los días en los diarios, que ya son muchos de ellos digitales, o también en los blogs que ustedes puedan tener particulares. La gran pregunta es, ¿qué pasa? Una persona contesta una nota, una noticia, y ese contenido que está imponiendo es un contenido que puede ser, por ejemplo, difamatorio, pero podría ser también de incitación al genocidio, claramente un contenido ilegal. Ahí entramos con la cuestión de la moderación, los tipos de moderadores. Muchos de ustedes ya tendrán más experiencia inclusive que yo, conocerán el tema de la moderación de los sitios de Internet, la moderación en el sentido de permitir o no permitir ciertos contenidos. Esto genera un problema ético y tal vez jurídico importante que se vincula con la censura,
impedir ejercer la libertad de expresión a quienes quieren estar comentando ciertas notas. En definitiva, de lo que estamos hablando es de generar mayor libertad de expresión una vez que abrimos las notas a la posibilidad de moderación. Y esto es un gran desafío con Internet. Tenemos distintos criterios, distintos formatos que hemos reconocido y que están vigentes a lo largo, digamos, de lo que son distintas publicaciones digitales. Uno que se vincula con la premoderación, la posmoderación o la moderación reactiva. La premoderación tendría que ver con el criterio más digamos, que más podría tener una afrenta a la libertad de prensa en el sentido de censura previa. ¿En qué consiste la premoderación? Consiste básicamente en que hay una persona que lee los comentarios y decide qué comentario sube y qué comentario no sube, ejerciendo de alguna manera una suerte de censura privada. Esto es chocante en primer lugar y en segundo lugar puede ser de difícil implementación práctica. La posmoderación ya no tiene que ver con impedir que un contenido que pueda ser ilegal o ilegítimo esté en el dominio público, sino que una vez que estuvo en el dominio público pueda ser dado de baja. Y la moderación reactiva consiste básicamente en que nada se da de baja en tanto y en cuanto no haya una reacción frente a ese contenido que lleve al que modera el sitio a tomar la decisión de darlo de baja. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si existe un derecho fundamental, un derecho constitucional, un derecho que surja de tratados internacionales en cuanto a la libertad de expresión y decir lo que uno quiera en cuanto en relación a los que al comentario de noticias que puedan estar en diarios digitales o blog. Hay una reacción bastante unánime a nivel internacional, por ejemplo, la organización IFF ha declarado desde hace tiempo que cuando nos hacemos esta pregunta no podemos considerar que haya un derecho constitucional, es decir, que alguien nos pueda venir a decir que se le ha violado su libertad de prensa porque hemos ejercido la moderación de su contenido. La Electronic Frontiers Foundation, la IFF, en realidad lo que nos está proponiendo es adoptar normas transparentes, adoptar normas claras de cómo vamos a hacer esa moderación, pero niega la posibilidad de que nos reclamen un derecho fundamental cuando le estamos diciendo a alguna persona que su comentario ha sido dado de baja o directamente no lo vamos a poner en el dominio público. Existen distintos modelos que yo los invito a ver si están interesados en implementar alguna forma de moderación. El modelo de la BBC es uno, sobre todo no solo para la parte de lo que pudiera ser prensa leída o escrita, sino también audiovisual. El modelo del New York Times es muy interesante porque lo que nos propone es cómo saltar al moderador, es decir, qué es lo que va a hacer el moderador cuando lea un contenido y cómo puedo hacer para que no me moderen en contra mi contenido. Estos son modelos que tienen que ver con la transparencia, modelos que yo les sugiero observar, pero todo tiene que ver con lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay un contenido difamatorio en mi blog, en mi diario digital? En la Argentina también, mencioné el BBC, mencioné el New York Times. En la Argentina el criterio para poder dar comentarios en las notas está claramente estipulado y por eso hablaba yo de la transparencia en un medio prestigioso como es el diario La Nación de Argentina. Ustedes también pueden encontrar cuáles son los criterios para moderación y cómo el usuario de alguna manera está en una suerte de contrato con la entidad de prensa, está aceptando estos criterios de moderación. Bueno, llegado a este punto nos podríamos preguntar o podríamos resaltar esta vieja caricatura que señala que en Internet nadie sabe que eres un perro. ¿Qué significa esta caricatura? Significa que uno de los problemas que nos encontramos cuando hablamos de moderación, de responsabilidad de intermediarios, es que muchas de las expresiones que están en línea, que puedan
ser ilegales, que pueden ser difamatorias, que puedan ser expresiones que, por ejemplo, inciten a la violencia, pueden haber sido cometidas, realizadas por personas en el anonimato. El gran desafío que tenemos es si el anonimato lo seguimos considerando, aún en Internet, yo creo que sí, como un elemento constitutivo del ejercicio de la libertad de expresión. Quiero decir, es un desafío importante, es un riesgo importante, pero creo que proteger el anonimato como ejercicio de la libertad de expresión es muy relevante, muy importante, sobre todo en sociedades en donde la falta de tolerancia, el autoritarismo, muchas veces por parte del Estado o inclusive en algunos casos por parte de grupos criminales organizados pueden conspirar contra las personas que quieren dar opiniones o difundir cierto tipo de informaciones. Con todo esto nos llegamos a la última pregunta, que es ¿cuál es la jurisdicción? El caso típico sobre la jurisdicción es qué pasa si ustedes en su blog o en su diario escriben una nota en donde vinculan a un funcionario de un segundo país con casos de corrupción y ese funcionario de ese segundo país advierte por difamación, en el lugar donde ustedes crearon el contenido, en el lugar en donde se alojó digitalmente, quiero decir, los servicios de alojamiento de ese contenido, en el lugar donde él lo advirtió, quiero decir, el funcionario, o en el lugar en donde ese funcionario tiene residencia. Esto nos genera enormes desafíos en la era de Internet y por eso yo pongo un mapa para que reflexionemos sobre qué es un mapa y si me sirve un mapa en la era digital. Los contenidos que se difunden en Internet tienen una difusión muchísimo más amplia, muchísimo más veloz, muchísimo más extendida que los contenidos que supimos tener en la era predigital. Quiero decir, uno puede tener alguna, o uno podía tener alguna decisión sobre hacia dónde iba a ir dirigido su contenido en la era predigital, es decir, quien escribía, por ejemplo, en el diario, en la revista Newsweek, sabía que la revista Newsweek tal vez era difundida o era vendida a un cierto número de países y podía tener alguna sensación de que su contenido podía tener un impacto en alguno de esos países. Hoy esto se ha perdido absolutamente. Cada vez que entramos una información en Internet, la información puede ser recuperada en cualquier lugar y lo que tenemos que ser cautelosos es si ese cualquier lugar tiene alguna posibilidad de enjuiciarnos penal o civilmente porque las leyes de ese lugar lo permiten. Es decir, es posible que alguna de ustedes esté pensando, bueno, aquí no hay nada demasiado nuevo, esto nos podía pasar antes también. Es cierto, podía ocurrir antes también, pero no con la escala de problemas y la situación que nos da Internet. El mapa que les estoy mostrando, que vuelve a reflexionar sobre qué es un mapa y si nos sirve un mapa, es un mapa que muestra las conexiones a partir de cables submarinos, de cómo la información puede estar circulando online. En cuanto entonces a la cuestión de difamación difamación y jurisdicción, para ir terminando, el hecho de tener inseguridad sobre cuál va a ser la ley aplicable, cuál va a ser la jurisdicción, nos puede generar efectos de intimidación que nos impida avanzar en la posibilidad de expresarnos libremente, de hacer nuestro ejercicio, hacer el ejercicio que hacen cotidianamente los periodistas. Los jueces de América Latina en realidad todavía no se han visto enfrentados, y esto hay que decirlo, a este problema, pero yo tengo para mí la sensación de que es un problema que va a ocurrir. Ya lo hemos visto en otras jurisdicciones. Muchas de ustedes habrán escuchado las terribles o tremendas discusiones que se han establecido entre la jurisdicción británica y la jurisdicción norteamericana, en donde, porque la jurisdicción británica era una jurisdicción mucho más amigable para quien se siente víctima, ahí ocurrían o concurrían distintos funcionarios o figuras públicas de lugares del mundo para enjuiciar a periodistas que ejercían su labor en los Estados Unidos y pretender que las compañías basadas en los Estados Unidos paguen sentencias que eran
pasadas o eran realizadas en el Reino Británico. Esto ha ocurrido, yo no descarto que existiendo una disparidad de leyes en América Latina, en donde en Venezuela, por ejemplo, el desacato sigue siendo un delito y en Argentina no lo es, o en países como en Ecuador, donde el presidente de la República, si dicen algo sobre él, acciona por libelo, por difamación y obtiene sumas millonarias de reparación, cuando, por ejemplo, si esa misma acción se llevara adelante en Uruguay, directamente sería no admitida. Este tipo son los problemas que creo que vamos a empezar a enfrentar. ¿Y cómo resolverlos? Bueno, del lado del periodismo creo que tenemos que pelear por normas claras, de los lados de activistas lo mismo. No tengo una solución, la solución tiene que estar a partir de un consenso generalizado, inclusive político, de cuáles van a ser los estándares mínimos que vamos a respetar sobre libertad de expresión a la hora de pensar cuáles son la jurisdicción y cuál es la ley aplicable para casos de contenidos que estén difundidos online. Esto era un poco lo que les quería decir. No estuve leyendo, he visto que ha habido varios comentarios. Creo que la dinámica es que Ricardo puedes tomar algunos comentarios, preguntas, debate, y un rato más podemos seguir hablando con todos y todas ustedes. Muchas de estas cosas a veces las digo en Twitter, mi Twitter está en la pantalla, o encontrarán alguna de estas discusiones, comentarios en mi blog evertoni.blogspot.com. Todavía no he tenido necesidad de moderar ningún comentario. Espero no tener que hacerlo en el futuro. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Un panorama bastante amplio y esclarecedor de los temas que, bueno, nos están tocando a todos nosotros en materia de Internet y las responsabilidades que tenemos. Varias de las preguntas de los que hicieron en chat, hay una particular que habla sobre los temas de la moderación, pero preguntan si a tu criterio, por ejemplo, el ombudsman de los medios de comunicación, como tienen algunos diarios o como tienen algunos medios de comunicación, puede ser una forma sabia, moderada y responsable de tratar de manejar los comentarios de los usuarios, porque en realidad el problema de los medios no pasa solamente por el contenido nuestro, sino bien como de los periodistas, sino como bien vos decías, el tema de los comentarios de los usuarios, que a veces suelen ser más insultantes o difamatorios de lo que puede explicar una nota que de repente es de investigación. Sí, creo que sí. Creo que los defensores... ¿Me escuchan? Sí. Creo que los defensores del lector... Sí, adelante. Decía que los defensores del lector, los ombudsman, pueden estar jugando este papel. Ahí hay un tema viejo, digamos, que hemos discutido en distintas oportunidades, que es cómo se conforma dentro de una empresa editorial, cuáles son las garantías de independencia que se le dan a estos funcionarios dentro de los diarios, en tanto y en cuanto sean funcionarios que funcionen con amplios niveles de independencia de lo que es la línea editorial y la línea comercial de la empresa. Yo creo que pueden jugar un papel muy importante y que se puede concentrar el trabajo allí. Lo que pasa que, como yo decía, depende del tipo de moderación que se tome en cuenta, puede tener que ver con que necesiten tener un grupo de gente, un equipo de trabajo, el ombudsman, importante para poder llevar adelante esta tarea, ¿no? En general los hemos visto a los ombudsman reaccionando frente a algunas cartas. Sí. El problema en algunos medios, particularmente de nuestra injerencia, que son los medios escritos, muchos han optado por alguna parte del tiempo de evitar que haya comentarios en forma directa, porque primero no tienen un criterio sopesado sobre temas de cómo manejar los comentarios. Segundo, es un problema de responsabilidad económica también, porque a veces tienen que tener equipos de gente para manejar una avalancha de comentarios por minuto.
Y segundo, recuerdo que muchos medios, y todavía algunos lo tienen como criterio editorial, realmente los desconectan. Y esto implica otro de los problemas graves del periodismo, que no puede estar bien conectado con la audiencia, pero es una de las, yo diría casi parecido a lo que en algunos medios de México se llega a establecer como una especie de autocensura, aunque no es auto porque no es propia, pero sí está dentro del medio, ¿no? De tratar de evitar la responsabilidad clausurando los comentarios. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, Ricardo, en el sentido que inclusive podemos ver que en algunos medios tienen notas que están abiertas a moderación y ciertas notas, porque ya saben cómo pueden venir las respuestas, las cierran a moderación. A mí el criterio ese, digamos, lo puedo entender, pero me parece más entendible directamente cuando las notas, un periódico toma la decisión de no abrir ninguna nota a comentarios, porque si no también está la discrecionalidad del medio de por qué una sí y otra no, que se suma a otro problema. Lo que me parece muy interesante de lo que vos decís, y creo que es el desafío y el debate que tenemos que darnos, es que en realidad la tecnología nos permite expandir las opiniones, expandir la expresión y por qué no usarla. Y bueno, muchas veces los medios, los periodistas toman la decisión de no usarla justamente porque no es muy claro qué grado de responsabilidad le van a imponer los jueces. Si fuera claro que no tienen responsabilidad, yo creo que lo que podríamos estar es ante un panorama en donde hay más libertad de expresión, hay más expresión, hay más opinión y los medios abrirían, digamos, a comentarios sin temor a tener consecuencias por esos comentarios. No es la situación en la que estamos viviendo porque justamente no hay demasiada claridad respecto a cuál es la responsabilidad del intermediario, de quien está gestionando un blog o un diario digital. Sí, el problema a veces no es tanto de responsabilidad, sino de cómo es la percepción, muy especialmente de quienes hacen las leyes, de los legisladores o de los políticos. Justamente varios de los comentarios que te hacen acá, y uno en particular, por ejemplo, de Margaret Weber de Aruba, establece que los políticos en Aruba están detrás de crear una ley de medios por los comentarios, no de los medios, pero sí de Facebook, y de la gente que critica a los políticos, y algunos lo hacen con bastante saña o insultando. Es decir, el gran desafío que tenemos ya escapa un poco también a la difamación como propia a través de los medios de comunicación, sino ya directamente con las redes sociales. Y la gente ahí está reaccionando en forma virulenta, y establecer problemas o establecer criterios de responsabilidad para la gente es muy difícil. Para los periodistas puede ser porque somos profesionales, tenemos que regirnos por ciertos criterios propios de la profesión, pero también con criterios éticos de un medio de comunicación en particular. El problema es cómo manejar toda esa avalancha de gente en las redes sociales, e incluso, como bien sabes, en tu país que existen los cibermilitantes, aquellos que son pagados o contratados por X personas o por gobiernos que se dedican directamente a insultar opositores, etcétera, etcétera. Y esto, un poco lo que plantea Margaret Weber y otros de los comentaristas, es que lleva a que los políticos reaccionen de la mejor forma que lo saben hacer, imponiendo censuras, imponiendo leyes más que para regular. Entonces, creo que vos estás muy consciente de todos los problemas que se están viviendo en Internet, con la reunión de Sao Paulo, con el problema de Estados Unidos, que va a ceder el tema de la administración de Internet, los temas que si bien parecen bastante importantes con el derecho al olvido que se logra con el Tribunal de Europa, también hace pensar que los gobiernos están cada vez poniéndose más restrictivos. ¿Es así como lo ves? En algunos puntos es así, en otros puntos creo que todavía tenemos muchas esperanzas. Yo creo que la cuestión del derecho al olvido, el Tribunal Superior de Europa dejando en manos de Google la decisión de cuándo va a dejar de indexar un contenido es una mala decisión, por las razones que explicaba en mi exposición. El tema de gobierno de Internet tenemos que seguirlo muy de cerca
porque hasta ahora Internet ha sido bastante libre en la forma de gobierno, es decir, no ha tenido un solo Estado, ni un solo gobierno, ni una asociación gubernamental, quiero decir, no han sido los gobiernos los que han gobernado Internet, ha habido intentos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones periódicamente tiene intentos de llevar a su tratado la posibilidad de fijar las pautas de Internet. Por ahora se sigue y la reunión de San Pablo en Net Mundial terminó reafirmando la importancia de lo que se llama el gobierno de múltiples partes interesadas. Yo creo que debemos apoyar esas decisiones. El tema de los Estados Unidos es, digamos, lo que vos comentabas tiene dos caras, ¿no? Una cara es el problema de la injerencia arbitraria y abusiva a la privacidad a partir de vigilancia masiva que realizó la Agencia Nacional de Seguridad, en donde se incluyó a todos, personas, políticos, periodistas, es decir, distintos tipos de actores sociales. Y esto ha sido devastador en cuanto a los que creemos en Internet y en Internet libre, y de alguna manera le abrió la puerta a varios gobiernos para decir, bueno, Internet libre genera este tipo de problemas. No son los problemas de Internet libre, son los problemas del mal uso de las prácticas de algunos estados. Sí creo que frente a los desafíos que nos plantea Internet, algunos de los cuales yo hice mención en mi presentación, hay reacción, la reacción más fácil, más inmediata por parte de los políticos, de los gobiernos, de la censura, ¿no? Y en eso sí coincido con vos y creo que tenemos que estar muy, muy alertas a esa cuestión. Por ejemplo, que haya leyes... Eduardo. Sí. Hay una buena pregunta de José Rodolfo Ibarra de Costa Rica, un caso que vimos acá con mucha atención, especialmente en la CIP, con el tema de la ley de delitos informáticos creada en Costa Rica, pero el problema es que, como él dice, como bien dice José Rodolfo, traía, dice él, un virus troyano, muy buena explicación, penas de cárcel para quienes denunciaran corrupción justamente de los políticos o del gobierno, ¿no? Entonces, lo que caemos en la pregunta que te hacía anteriormente es que lamentablemente los políticos están viendo de crear leyes para restringir el Internet que son realmente leyes escudo para, como bien no hablabas vos y dabas el ejemplo del presidente Correa en Ecuador, prácticamente la ley de comunicación y lo que establece en materia de Internet es casi una ley de las que nosotros conocíamos como desacato, como bien decías vos que todavía está en Venezuela. Prácticamente se crean restricciones de Internet para proteger a los propios políticos. Sí, no, mira, uno de los, por supuesto en esta presentación yo no quería agotar todos los problemas que hacen a libertad de expresión e Internet, pero uno de los temas muy vigentes en América Latina, y agradezco la pregunta desde Costa Rica, es el tema de los delitos informáticos. Hay varios países que están tratando de aprobar leyes bajo la denominación delitos informáticos, y después cuando buscamos y leemos un poco cuáles son esos delitos, bueno, nos generan muchas preocupaciones. No sé si hay alguien de Perú. En Perú también ha habido un problema serio, digamos, a partir de una primera propuesta que se hizo el año pasado sobre leyes de delitos informáticos que atentaban contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, y tenemos que estar atentos a que esas leyes que pueden tener un título muy, digamos, aceptable, hablar de delitos informáticos hoy, a mí no me gusta, digamos, por la denominación, pero entiendo que es un tema de los cuales tenemos que discutir y tenemos que tratar, cómo la tecnología puede influir como herramienta para realizar delitos, cómo la tecnología puede ser el objeto del delito, y ahí se abren también los problemas de la ciberseguridad y demás. Ese tipo de cuestiones a veces merecen una injerencia del Estado, pero como se plantea esa injerencia, muchas veces se plantea con formatos de censura y de ataques a derechos fundamentales. Justamente, ¿tengo sonido? Justamente, bien lo señalas, lo que hemos estado viendo yo diría en el último lustro, en materia de regulaciones para el Internet, los países que más han estado pidiendo regulaciones y que están todavía exigiendo, y como se vio en la reunión de Sao Paulo de hace 2 meses atrás, son justamente los países que mayores restricciones ponen
imponen a los blogueros o que encarcelan blogueros, y en esa serie, en ese grupo de países figuran, por ejemplo, China, Vietnam, Cuba, Venezuela, acá también en América Latina, y muchos países del norte de África, que siempre han trabajado en contra de la libertad en Internet. Pero son justamente ahora los que dicen que el Internet debería estar regulado y administrado por un cuerpo intergubernamental dentro de Naciones Unidas, cuando sabemos que a veces el problema en Naciones Unidas es que la Comisión de Derechos Humanos estuvo liderada por Cuba por muchísimos años, que es una total contradicción. ¿Ves, y la pregunta es, ¿ves vos algún tipo de peligro en esta nueva tendencia de regulación que por los temas bien fundamentados de difamación, y que es un tema de preocupación para todos, los gobiernos pudieran estar legislando y restringiendo el Internet? Digamos, lo veo como un peligro porque hay intentos que se renuevan constantemente. Y hay propuestas que a veces se hacen ante, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de algunos países como los que vos mencionás, agregaría Rusia en esa lista que vos dijiste, en donde claramente la intención es controlar Internet, pero para controlar el ejercicio de la libertad de expresión. Yo traté de hablar hoy de libertad de expresión en Internet enfocando en un problema que es el problema de la difamación, pero también el problema importante de libertad de expresión en Internet ya pasa directamente por el acceso a Internet, los bloqueos, los filtrados, todo lo que, bueno, por ejemplo, en nuestra región, Venezuela, lamentablemente lo hemos mencionado varias veces, pero Venezuela es un ejemplo claro en nuestra región de cómo se están bloqueando sitios de Internet, fuentes de información, en donde esto hace a una violación a la libertad de expresión, hace a problemas generales a la libertad de expresión y muchas veces los gobiernos lo que quieren es tener la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que, para bien o para mal, Internet muchas veces hace difícil que decía, muchas veces Internet hace difícil que los gobiernos puedan generar bloqueos absolutos. Muchos de los que trabajan con estas tecnologías saben cómo bypassear, cómo sobrellevar muchos de estos bloqueos. Y ahí ya no hablo de América Latina, ¿no? Hablo de países, qué sé yo, Pakistán recientemente, bueno, Turquía recientemente ha aprobado una ley de delitos informáticos que afecta a la libertad de expresión. Bueno, tenemos, si vos me decís, ¿hay peligros? Sí, hay muchos peligros. Hay intención de que los países que realmente no creen en las garantías y en la libertad y en el Estado de Derecho, si no creen en otro modelo de vida, en otro modelo de Estado, traten de controlar esta herramienta poderosísima que es Internet. Sí hay peligros. ¿Hay esperanza de que no ocurra? También tenemos que pelear para eso. En tu trabajo, Eduardo, en el centro, y has escrito prolíficamente sobre todo este tema de Internet, y con tu trabajo anterior en la relatoría, que estaba más enfocado a los problemas, digamos, tradicionales de libertad de prensa, y no necesariamente el Internet todavía era tan fuerte, ¿ves algunos paralelismos preocupantes en América Latina de países donde la libertad de prensa está restringida en forma, o la libertad de prensa tradicional, digamos, con la libertad de expresión en Internet? ¿Hay comparaciones? El paralelismo, digamos, tres países, claramente, ¿no? Cuba, Ecuador y Venezuela, y les puedo dar ejemplos. Son tres países en donde tradicionalmente, en la era predigital, este, o in- no quiero ser injusto con Venezuela en todos los tiempos, pero en Venezuela pre al año 2001, digamos, año 2000, tal vez no veíamos estos problemas, pero posteriormente problemas clásicos de libertad de prensa, problemas de censuras, problemas de vulneraciones indirectas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa se daban con mucha frecuencia. Bueno, muchos de esos problemas han sido trasladados a las cuestiones de las nuevas tecnologías. Ejemplos, en Venezuela la ley de responsabilidad social de radio y televisión, que originalmente
era una ley que trataba temas de broadcasting solamente, muy criticada, tanto por mí cuando fui relator, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violar estándares internacionales. Introdujeron Internet hace unos pocos años. Ecuador, no solo la ley que vos mencionás, sino que en Ecuador se ha vivido una situación muy complicada, muy difícil, que un video que estuvo dando vueltas sobre crítica al presidente Correa se pidió su baja de YouTube porque muy ingeniosamente dijeron que una imagen que aparecía del presidente de la República, pero que era una imagen que había aparecido sin el consentimiento del presidente de la República y además estaba bajo el derecho de autor, el copyright de la televisora estatal, por esta razón, porque un contenido que circula en YouTube en infracción a las leyes de propiedad intelectual puede ser dado de baja, se lo dio de baja. Y Ecuador ya todos estamos al tanto de los problemas que están teniendo los periodistas para ejercer la libertad de expresión. Y Cuba, bueno, históricamente hablábamos de la falta de libertad de expresión y de prensa en Cuba, y hoy vemos que, por ejemplo, la bloguera Joanny Sánchez recientemente trató de tener su propio blog y difundirlo internacionalmente, y esto le ha sido negado. El acceso a Internet en Cuba para los cubanos es un acceso históricamente negado. Entonces sí, claro que hay un paralelismo, pero el paralelismo tiene que ver con los países que no creen en las libertades fundamentales, a pesar de que digan lo contrario, y que luego, una vez que las personas quieren ejercer esas libertades, directamente generan políticas y prácticas para suprimirlas. Eduardo, sé que tienes que salir corriendo para otros compromisos, te queremos agradecer muchísimo desde la CIP y ser parte de esta celebración de los 20 años de la Declaración de Chapultepec, que para nosotros, y como bien lo dijiste antes, hemos trabajado en conjunto con esta declaración, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, cuando estabas liderando la Relatoría Especial en la CIDH. Quiero aprovechar para decirte que el tema no está agotado, bien lo has dicho, siempre te seguimos con tus blogs y con tus escritos en materia tan importante como es de Internet y la libertad de expresión en Internet. Quiero convocarte acá y comprometerte para para un futuro webinar, ojalá que te podamos tener nuevamente aquí con nosotros, y muy especialmente quería agradecer al Centro Digital, a la Fundación San Francisco de California, que nos ayuda en los auspicios de estos webinars, a Protect Media y muy especialmente a Telefónica, que nos viene acompañando desde hace 2 años. También acá el equipo nuestro, que lo conforman Melba, Alfonso y María Corina, que nos estuvo apoyando, les agradezco muchísimo. Y les quería recordar que este jueves tendremos un webinar sobre un mismo tema de Internet, del uso de Internet, pero en forma segura, y lo tendremos con nosotros a un periodista mexicano, Javier Garza, que muchos de ustedes los conocen, que actualmente ya no está más en un medio de comunicación, sino es vicario del Centro Internacional de Periodistas, que tiene también sede en Washington. A todo el resto de ustedes les agradezco por participar nuevamente, y muy especialmente les deseo a los mexicanos que están aquí con nosotros que le ganen a Brasil hoy, y a todos ustedes que tengan un feliz mundial. Y el jueves los esperamos. Eduardo, un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias y hasta cada momento. O sea,